Muy buenos días mis estimados alumnos de la institución educativa Lobacheski. Chicos, ¿cómo están? Hoy lunes 29 de junio. Chicos, ¿qué se celebra el día de hoy? Eh, y por cierto, ¿sabían que hoy día es feriado? Estoy seguro que muchos de ustedes no lo saben, ¿verdad, chicos? A ver, ¿por qué es feriado? Lunes 29, ¿qué se celebra? ¿Saben por qué es feriado, chicos? Porque el día de hoy es mi cumpleaños. Por eso es feriado. Mentira, ¿por qué es feriado el día de hoy? Día de San Pedro y San Pablo, chicos. Recuerden, día de San Pedro y San Pablo. Por esa razón el día de hoy es feriado, pero nosotros no descansamos. Somos el mejor colegio de Ayacucho. Ja, 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 muchos se reirán. Bueno, chicos, mis queridos alumnos, soy el profesor Johnny Raúl Callao Pacotaipe. Y el día de hoy desarrollaremos el curso de Historia del Perú. Bueno, chicos, mis queridos alumnos, espero que se encuentren bien de salud, espero que hayan tenido un buen fin de semana, espero que se hayan ido de paseo, ¿no? Por lo menos espero que se hayan ido de paseo al dormitorio o a la recámara o a la sala. Mentira, broma, chicos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, lo hayan pasado bien con sus padres. Bueno, veo que muchos generalmente los fines de semana cocinan con toda la familia, ¿verdad? Y no invitan, comen rico la trucha, la parrillada, etcétera. Bueno, chicos, estoy seguro que se encuentren muy bien de salud, es lo más importante. Iniciemos con la clase del día de hoy. Bueno, avancemos. Bueno, mis queridos alumnos, el día de hoy desarrollaremos la organización religiosa en tiempo de la colonia. ¿Qué características va a tener la organización religiosa en la colonia? Bueno, lo vamos a dividir esta clase en 2 o en 3 partes, dependiendo. Pero por ahora solamente vamos a ver cómo eran unos inicios, la religión. La siguiente semana ya desarrollamos, por ejemplo, las órdenes religiosas. Después desarrollaremos los santos en América, la resistencia ideológica, etc. Ya, chicos, bueno, iniciamos a ver qué es la organización religiosa en tiempo de los incas. Bueno, mis queridos alumnos, a ver, recuerden el año pasado cuando hemos desarrollado los viajes de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón envía una carta a los reyes católicos. Cuando Cristóbal Colón llega a las colonias americanas, recuerden que él creía que había llegado a la India, ¿verdad, chicos? Y justamente como ustedes observan en esta imagen, se les acerca a los indios de Centroamérica. Cristóbal Colón se arrodilla, clava una estaca y dice que esta tierra le pertenece a su majestad el rey de España. Y justamente en esa carta que le envían los reyes católicos le menciona: Señor, he llegado al paraíso. Las criaturas que habitan este paraíso no tienen maldad en el alma, no tienen maldad en el corazón. Son tan puros que caminan desnudos. Eso es lo que le va a enviar, chicos. Recuerden que para Cristóbal Colón, cuando llega a América en su primer viaje, cree que es el paraíso de lo que habla la Biblia y dice: wow, él llegó al paraíso, porque la gente caminaba desnudo, o como ustedes pueden observar en esta imagen, tapado solo con algunas ramas. Hay variedad de animales, arbustos, vegetación. Es casi parecido al Edén, donde se encontraba, o el paraíso terrenal donde se encontraba Adán y Eva, ¿verdad? Es por esa razón que Cristóbal Colón le va a mencionar a los reyes católicos en esa carta que llegó al paraíso. Bueno, chicos, recuerden que en un inicio estos indígenas no tenían malicia, no tenían maldad. Mientras los españoles veían, por ejemplo, a los indios desnudos, a las indias desnudos, los españoles, recuerden que ellos le veían como un animal.
incluso le violaban, etcétera, hacían muchas atrocidades. Por ejemplo, si alguien quería hacer algo en contra de los españoles lo agarraban y lo mataban. ¿Por qué? Para los españoles, los indígenas americanos eran algo inferiores, seres inferiores, eran bestias salvajes, que faltaba educación, cultura, etcétera. Era un tema, chicos, y justamente el primer tema que vamos a tratar es el debate sobre el indio. Va a haber muchos debates con respecto a los indígenas que van a encontrar los españoles. Profesor, ¿y cuál va a ser el debate de los indios? Bueno, miren, chicos, al inicio de la colonización se puso en debate, por ejemplo, la esencia del indio. Profesor, ¿cómo es esencia del indio? Es decir, chicos, nosotros los seres humanos, desde el punto de vista cristiano, ¿cuál es la esencia del hombre? Supuestamente la esencia del hombre es el alma, ¿verdad? Y justamente ese va a ser el debate. Incluso el debate que van a tocar fuertemente estos invasores es si este indígena era o no un humano. Entonces el primer punto de debate era determinar, chicos, si este indio o este indígena americano era humano. Querían determinar si era humano. ¿Es humano o no es humano? ¿O es un salvaje? Etcétera. Y otro de los debates que tendrán estos españoles es que si este indígena tiene alma o no tiene alma. Entonces ese va a ser el gran debate al inicio de la colonia con respecto a la religión. El punto de partida va a ser el indígena. Recuerden que los indígenas son los habitantes de este territorio, entonces el debate va a ser esa. ¿Será humano o no será humano? ¿Tendrá alma este animal, este salvaje, este personaje que no tiene cultura? De esa forma, de ese pensamiento de superioridad racista, etcétera, es lo que van a tener los españoles. ¿Por qué? Recuerden que cuando llegan los españoles venían de una guerra racial en la colonia, es decir, en su país natal, en España. ¿Por qué? De España los españoles habían expulsado a los hebreos. Y también habían expulsado a los moros, es decir, a los musulmanes. Venían de una guerra racial. Entonces llegan al continente americano y están con todo ese pensamiento racial. Y justamente van a continuar. Miren, chicos, en esta imagen, cuando llegan los españoles al continente americano, pues llega el 12 de octubre. Se llama Memoria del Holocausto Indígena en América Latina. Miren, chicos, cuando llegan los españoles, matan a diestra y siniestra a los indígenas americanos. ¿Por qué? Recuerden que para los españoles el indígena incluso no era humano, no tenía alma, entonces no había problema, era un animal más. Ese era el pensamiento racista y de superioridad que van a tener los españoles cuando llegan al continente americano, chicos. ¿Qué se celebra el 12 de octubre en España? El 12 de octubre se celebra el año de la hispanidad, así lo llaman ellos. Pero el 12 de octubre en América no se celebra nada. Peor, se critica la llegada de los españoles porque fue una invasión. Fue una invasión y una matanza, una destrucción de unas grandes culturas que se desarrollan en el continente americano. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces ese va a ser el primer punto de partida, el debate sobre el indio. Si tiene o no tiene alma, si es humano o no, chicos, ¿ya? Como ya les había mencionado, este pensamiento de superioridad eurocéntrica solo tenía un propósito.
El propósito era la de justificar la invasión europea al continente americano, y no solo eso, sino asesinar al indio. Es decir, miren chicos, les había comentado de que si bien es cierto, cuando llegan los españoles ya existían altas culturas peruanas, como los aztecas, los mayas, el Tahuantinsuyo y otras culturas. También cuando llegan los españoles el 12 de octubre de 1942, en el continente americano va a existir pueblos que aún siguen practicando el canibalismo. Es por eso que algunos españoles, cuando están por Centroamérica, llegan a un pueblito, ingresan al pueblo, y cuando ingresan van a encontrar vasijas. Y cuando abren las vasijas van a encontrar, por ejemplo, corazones, vísceras de humanos, chicos. Cráneos, cabezas, cuerpos de humanos que han sido descuartizados y que estaban almacenados en esos frascos, etcétera, ya chicos. Y eso va a horrorizar justamente a los españoles, mis queridos alumnos. Es por esa razón que los españoles incluso van a mencionar que estas civilizaciones no tienen cultura, son retrasados. El detalle es que a todas las culturas o a toda la civilización del continente americano lo van a tildar de uno solo. Es decir, se han encontrado pueblos que todavía eran retrasados, que aún practicaban el canibalismo. Eso no quiere decir que todos practicaban el canibalismo, o los incas practicaban el canibalismo, chicos. No, ¿verdad? Entonces van a tildar de eso. Incluso van a decir, uno es eso, que practicaban el canibalismo. Otro es que adoraban a otros dioses. Adoraban a los fenómenos de la naturaleza, a los cerros, etc. Entonces los españoles decían, wow, estos son diablos, estos son Satanás. Y cuando ellos mataban, ellos decían, bueno, estoy matando por el bien de la religión cristiana, porque estoy matando al enemigo de mi Dios. Eso es lo que van a pensar los españoles. Entonces ese pensamiento es también para justificar la matanza que van a hacer en Centroamérica. Recuerden que les había mencionado que cuando los españoles llegan al continente americano, no llegan a tierra firme, es decir, al continente mismo, sino primero donde van a llegar son a las islas de Centroamérica. La primera isla que llegan es la Española, la verdad que actualmente es Haití. Por ejemplo, todos los pobladores de la Española van a ser exterminados al 100%. La isla que actualmente es Cuba, que en ese entonces los españoles lo van a bautizar con el nombre de Juana, también va a ser exterminado el 100%. Entonces dan cuenta la matanza y el asesinato que estaban cometiendo estos invasores. Chicos, recuerden, el Tahuantinsuyo cuando llegan los españoles tenía una población de 10 a 11 millones de habitantes. Después de la invasión, guerra civil entre españoles, etc. Después de todo eso, solamente quedó 1 millón de habitantes. 1 millón, chicos. ¿Se dan cuenta? Imagínense que sea 11 millones. Bueno, 10 millones fueron exterminados por los españoles. Y solo quedó 1 millón. Entonces vemos con la mentalidad con el cual llegaron estos invasores. Ya chicos, bueno, como ya les mencionaba, chicos, este debate lo único que va a buscar es justificar la invasión y la matanza que van a cometer los españoles en el continente americano. Ya chicos, no lo olviden. Justamente en este pelea se van a confrontar dos religiosos, Juan Gines de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas. Chicos, este es un hombre racista, mientras Fray Bartolomé de las Casas es el protector de los indios, porque él es el que va a defender ante la corona española la humanidad del indígena. Miren, ahora vamos a explorar qué es lo que va a plantear Juan Gines de Sepúlveda y que va a plantear Fray Bartolomé de las Casas.
Les comentaba, chicos, que justamente cuando van a empezar a debatir sobre el indígena, etcétera, les mencionaba de que los españoles ponen en duda incluso la humanidad del indígena, ¿verdad? Para ellos el indígena no es humano, etcétera. Pero miren, chicos, Juan Gines de Sepúlveda justifica el trato inhumano del indio. Él dice, está bien, mátenlo, asesínenlo. Y también aplicaban métodos coercitivos y opresores. Es decir, chicos, si alguien no... recuerden que cuando llegan los españoles, los indígenas tenían sus propios dioses, etcétera. Entonces Juan Gines de Sepúlveda incluso sostenía, mátenlo, porque son diablos, son adoradores de demonios, son enemigos de nuestro Dios. Es por esa razón que incluso van a quemar vivos a los indígenas, lo van a ahorcar, etcétera, van a hacer muchas atrocidades, y él defendía todos esos métodos. Él justifica todos esos medios. Si está bien, mátenlo, asesínenlo o golpéenlo. El detalle es que el indígena tenía que adorar a su Dios de estos invasores a la fuerza. ¿Cómo? Mediante el golpe o la muerte. Es decir, reunía a todos los indígenas, como adoraban a los cerros, aún no tenían que matar delante de todos los indígenas. Y los indígenas veían, observaban cómo quemaban vivo, gritaban, etc. Entonces ellos, de temor, para que no les pase lo mismo, tienen que adorar a un dios de los invasores. ¿Ya, chicos? Entonces Juan Gines de Sepúlveda es lo que va a justificar. Él dice, sí, está bien ese trato, es que son adoradores de demonios, son idólatras, son caníbales. Miren, ¿qué iba a decir? Si matas a un indio, mira, estas son las palabras de Juan Gines de Sepúlveda. Si matas a un indio que adora otros dioses y son caníbales, estás ganando el cielo. Es decir, si tú matas a un indígena que adora a otros dioses y son caníbales, te estás ganando el cielo. ¿Por qué? Porque estás matando al enemigo de su Dios. De esa manera es lo que va a justificar Juan Gines de Sepúlveda el trato inhumano, el asesinato y la matanza que van a cometer los españoles en el continente americano, chicos. Después, justamente surge Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas es el que va a debatir fuertemente con Juan Gines de Sepúlveda. Justamente a Fray Bartolomé de las Casas se le conoce como el defensor de los indios y se opuso tenazmente y tercamente al exterminio del indio. Juan Gines de Sepúlveda, por él que maten a todos los indígenas, que desaparezcan. A él no le interesaba. Al final de cuentas eran adoradores de otros dioses, eran idólatras, eran herejes, eran diablos, etc. Bueno, Fray Bartolomé de las Casas no, él va a defender. Miren, ¿sabes qué es lo que va a decir Fray Bartolomé de las Casas? Bueno, según Génesis, la Biblia en el Antiguo Testamento dice Dios crea todo en 7 días, ¿verdad, chicos? Entonces, toda la tierra es la creación de Dios. Entonces, Fray Bartolomé de las Casas le va a llamar criaturas a los indígenas. Bueno, iba a decir, Dios ha creado el mundo. Dios es tan perfecto que ha dado vida a estas criaturas. Estas criaturas son creaciones de nuestro Dios. Nuestro Dios es tan perfecto que no pudo haber creado a diablitos. Entonces va a decir, adoran otros dioses, sí, porque nosotros tenemos que educarlo, nosotros tenemos que enseñarle con amor la palabra de Dios. Es lo que va a decir Fray Bartolomé de las Casas. Y otras palabras que va a dar Fray Bartolomé de las Casas con respecto a los indígenas, que para Fray Bartolomé de las Casas los indígenas sí eran humanos.
y justamente propone un trato humanitario y cristiano para ellos. Fray Bartolomé dice, ellos no son cristianos, ¿por qué tenemos que respetarlos? Matémoslos, son nuestros enemigos. Pero Fray Bartolomé dice, no, ellos son criaturas que Dios ha creado, también son nuestros hermanos. Hay que enseñarle la palabra de Dios, ellos van a aprender. Incluso Fray Bartolomé de las Casas va a sostener lo siguiente, miren chicos, nosotros los españoles creemos en Dios, sin embargo como cometemos pecados, ellos también están cometiendo pecados, ¿por qué deberíamos matarlo? Dios es bondadoso, Dios perdona, y nosotros como cristianos debemos perdonar, debemos tener paciencia y criarlos bien a estas criaturas de Dios. Eso es lo que va a sostener Fray Bartolomé de las Casas. Ya chicos, bueno, en México, porque en ese tiempo cuando empezaron a matar los españoles a los indígenas americanos, en España, en México, por ejemplo, a Fray Bartolomé de las Casas le adoran, le idolatran. Hay muchas universidades que han levantado un monumento a Fray Bartolomé de las Casas porque justamente fue defensor de los indígenas. Él tuvo un trato humanitario para todos los indígenas, mientras Juan Guínez Sepúlveda no, él quiso exterminar a todos. Es por esa razón que incluso cuando se cumplió creo que 500 años del nacimiento o del nacimiento o de la muerte de Fray Bartolomé de las Casas, en algunas universidades de México le han hecho homenajes. Es para que ustedes vean, chicos, qué tan importante era Fray Bartolomé de las Casas, o qué tan importante es Fray Bartolomé de las Casas en México. Recuerden que hay muchos indígenas mexicanos. Bueno, lo respetan, lo idolatran a Fray Bartolomé de las Casas. Bueno, en el Perú no tanto, porque chicos, recuerden que miren, si bien es cierto, llegó a Centroamérica los españoles en 1492. Pero al Tahuantinsuyo recién llegan los españoles en 1832. Entonces, para ese tiempo ya Fray Bartolomé de las Casas ya había pasado todo ese proceso, ya había defendido a los indígenas mexicanos, etc. Y chicos, bueno, quizás es por esa razón que en el Perú no tanto lo idolatran, pero en México sí, mis queridos alumnos, porque era un gran defensor. ¿Ya chicos? Bueno, avancemos al siguiente tema. Ahora pasemos a la organización religiosa en tiempo de la colonia. Ya chicos, miren, ¿cómo estaba organizado la colonia? Miren, la iglesia en el Perú comenzó a institucionalizar, es decir, como institución recién empezó a funcionar en América, bueno, en el Perú, porque en México ya funcionaba desde mucho más antes. Fue en 1542, recuerden que Francisco Pizarro llega en 1532, realiza su tercer viaje, porque su segundo viaje creo que lo hace en 1528-29, por ahí. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Que la iglesia se va a institucionalizar en 1542 y se crea el obispado de Lima. 7 años más tarde, este obispado fue elevado de nivel o de categoría a arzobispado. ¿Ya chicos? Arzobispado. Y justamente el primer arzobispo del Perú va a ser Fray Jerónimo de Loaiza, y su segundo arzobispo es Santo Toribio de Mogrovejo, chicos. Justamente Santo Toribio de Mogrovejo es uno de los santos de América. Va a haber muchos santos. Entre ellos va a estar, por ejemplo, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, patrona de América y las Filipinas, Santo Toribio de Mogrovejo, etc. ¿Ya chicos? A ver, otro que tienen que saber lo siguiente, miren, en un inicio, miren, la jerarquía es lo siguiente, el alto nivel en sí, el alto nivel, chicos, cuando hablamos de religión, de instituciones, el que está en la cumbre del pirámide, el que manda a todos, es el Papa.
Después del Papa, el segundo nivel, están los arzobispos. En todo el mundo hay muchísimos arzobispos. Estos arzobispos van a mandar a su vez a los obispos. Va a haber muchísimos obispos a cargo del arzobispo. Por ejemplo, en el Perú solamente hay un arzobispo, el arzobispo de Lima. Y hay muchísimos obispos. Bueno, entonces les mencionaba, la primera jerarquía es el Papa, segundo es el arzobispado, después tenemos el obispado y después del obispado tenemos los curas, etc. Eso ahorita lo voy a ver. Entonces, miren, en el Perú o en el virreinato del Perú, justamente Lima fue elevado a arzobispado. Entonces, en unos inicios, todos los obispados de Sudamérica, incluso de Panamá y de otros territorios, dependían del arzobispado de Lima. Todos esperaban órdenes de Lima. Ahí también radica la importancia de Lima. Lima era muy importante por muchas cosas. Hemos visto, por ejemplo, la organización económica, ¿verdad? Que toda la economía dependía de Lima. Bueno, con respecto a la religión también era así, que todos dependían del arzobispado de Lima. Muchos obispados, el obispado de Panamá, de Nueva Granada, bueno, de esas gobernaciones que existían anteriormente en tiempo de la colonia. Pero posteriormente, cuando ya pasan los años, cada obispado va a empezar a lograr o adquirir su autonomía y se van a independizar y ya no van a depender de Lima. ¿Ya, chicos? Es con respecto a la evolución de la organización religiosa. Pero ahora les voy a mostrar un croquis. Un croquis con respecto a la jerarquía, como les mencionaba. Miren, chicos, en Sudamérica el alto nivel era un arzobispo, porque el arzobispado dependía del papa, pero en acá no entra porque en Sudamérica no hay papa. Entonces el alto nivel con respecto a la organización de la religión es el arzobispado. Por eso el que manda un arzobispado es el arzobispo. Segundo nivel están el obispado, y justamente el que manda en un obispado es el obispo. Y estos obispos van a depender de las parroquias. Miren, acá dice, un obispo depende de un arzobispo. Un obispado estaba dividido en parroquias. Va a haber muchas parroquias. Y justamente, y estas parroquias van a cumplir las siguientes funciones. Miren, chicos, van a cumplir 3 funciones. Miren, los curacatos van a ser misas que van a ser dirigidos para el pueblo español, porque el pueblo español ya creen en la religión cristiana, ya saben, ellos vienen desde Europa y esa religión viene desde ahí, y es por eso que los curas van a dar misas para el pueblo español. Después tenemos los curas doctrinarios, que va a ser dirigido al pueblo indígena. Los curas doctrinarios van a tratar de enseñarle a la fuerza, a sangre, a los indígenas que aprendan la religión cristiana, se podría decir. Y otras funciones de las parroquias eran las misiones. Las misiones era ir a lugares alejados para dar a conocer la palabra de Dios. Estas misiones generalmente eran dirigidas hacia la selva, pueden ser hacia la selva amazónica, por ejemplo, el Bray, la selva de Junín, Chanchamayo, etc., Maynas, y todas esas zonas era dirigido las misiones. ¿Ya, chicos? Entonces estas son las jerarquías, la jerarquización y los niveles de los cargos que existía en la colonia. Después de los cargos empezamos con las políticas de extirpación de idolatría. Miren, chicos, cómo trataban a los indígenas. En nombre de un dios hacían estas atrocidades estos españoles. Bueno, si es que se llaman humanos. Introducción, chicos. A ver, la invasión hispana del Tahuantinsuyo trajo consigo la imposición religiosa, es decir,
Los españoles sí o sí tenían que imponernos a la fuerza su religión. ¿Por qué? Porque su religión es su arma ideológica. Es para poder dominarnos, para ser sumisos, etc. A ver, observen, mediante la catequización y adoctrinamiento, repito, mediante la catequización y el adoctrinamiento, los españoles van a tratar de consolidar su dominio a los indígenas. Mediante justamente la catequización y el adoctrinamiento sirve para poder dar a conocer la palabra de Dios y todo eso. Bueno, el propósito justamente de los adoctrinamientos y la catequización era destruir los elementos ancestrales de los indígenas, es decir, destruir su religión. Recuerden que los indígenas adoraban a los cerros, al sol, a la luna, a las estrellas, tenían otros dioses, a los muertos, etc. Su lengua, su idioma, sus costumbres, etc. Era destruir, justamente era extirpar la ideología indígena. Ese era el propósito de los adoctrinadores. Como miren, ahora pasemos a la extirpación de idolatría. ¿En qué consistía este método? Chicos, si bien es cierto, acá tenemos dos imágenes. Si bien es cierto, este es un indígena, está adorando al cerro. Recuerden que los indígenas, ese es su modo de ser, su pensamiento. Entonces, ¿en qué consistía la extirpación de idolatría? Entonces era, miren, extirpar de raíz era privar al indígena de su arma de resistencia espiritual e ideológica. En un principio, chicos, cuando los españoles llegaron adorando a sus dioses, los indígenas han resistido tenazmente. No querían aceptar el dios de estos invasores. No lo querían. Y justamente peor, se refugiaban a sus dioses, a los cerros. Iban a los cerros a hacer pagapu, oh gran Apu, sálvanos de estos invasores que nos están matando, etc. Seguían adorando. Incluso va a surgir muchos movimientos de resistencia llamado Taquizonjoy. Porque miren, después de la invasión de los españoles, ahora pasado unos 20, 30 años, y la condición del indígena había empeorado, empiezan a morir en las minas, en los mitayos. O sea, la condición de vida del indígena había empeorado. Entonces los indígenas van a decir, ¿por qué ha empeorado nuestra condición de vida? Entonces los indígenas van a decir, un momento, ya sé por qué. Y alguien va a decir, que se llama Juan Chomne, que va a ser el ideólogo, va a decir, nosotros tenemos o estamos sufriendo esto porque hemos dejado de adorar a nuestros dioses. Cuando adorábamos a nuestros dioses, vivíamos felices. Ahora, como estamos adorando a otros dioses, nuestro Dios está molestando, está triste, está enfermo. Lo que tenemos que hacer es adorar a nuestro Dios para que nuestro Dios derrote a los dioses de los españoles. Eso es lo que van a pensar. Entonces, ahí es donde surgen muchos movimientos religiosos de resistencia andina, como el movimiento Taquizonjoy, Moronzonjoy, etc. Muchos movimientos. Justamente, chicos, este papel, que era la de extirpación de idolatría, era encomendado a los curas doctrinarios o extirpadores. ¿En qué consistía la función de los curas doctrinarios o extirpadores? Justamente era visitar a las reducciones. Reducciones eran pueblos o comunidades con militares. ¿Y qué iban a hacer estos curas? Justamente iban a quemar y destruir todos los símbolos religiosos y lugares sagrados de los indígenas. Por ejemplo, miren, quizás este es un profeta o un personaje importante de los indígenas. Miren cómo lo queman. Vivo lo están quemando. Ya, chicos, entonces no solo van a quemar a los humanos o a los hombres que se van a resistir a la ideología de los españoles, sino también a sus lugares sagrados van a ser destruidos. Si tenían sus huacas, recuerden, las huacas van a ser lugares donde se van a encontrar sus muertos, van a ser destruidos. Por ejemplo, Huaca del Sol y Huaca de la Luna en Vilcas era un lugar muy importante. ¿Qué han hecho los españoles? Encima de su huaca, que era un lugar muy importante de los indígenas, han construido una iglesia. ¿Y eso qué quiere decir? Era un símbolo de que esa huaca no era tan importante y que la religión católica es más importante.
Vieron, de esa manera quisieron someter los españoles, en una manera de decir que nosotros o nuestros dioses son más importantes que su dios de ustedes y ustedes tienen que adorar a nuestros dioses. Justamente los personajes más odiados que han practicado esta extirpación de idolatría de manera sanguinaria son Francisco de Ávila y Cristóbal de Albornoz. Ya chicos, son los más odiados. Bueno, mis queridos alumnos, ya en la siguiente clase desarrollamos, por ejemplo, esos movimientos de resistencia ideológica. Movimientos de resistencia ideológica, la Santa Inquisición, santos en América y muchos temas. ¿Ya chicos? Bueno, la siguiente clase. Bueno, mis queridos alumnos, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido comprensible la clase. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye chicos.